Saludamos al abogado Sebastián Ceballos, él es subdirector nacional de Unidad Popular. Un momento tenso se vive a media semana, a finales de la semana prácticamente, cuando en el país se siente que se marca una fragmentación territorial, un ambiente de desconfianza que trata de zanjar de alguna manera en las calles. El día de hoy, este jueves, hay marchas en diversas ciudades del país, marchas convocadas por sectores sociales, una marcha también convocada por el gobierno en la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo ve usted el ambiente político, social del país? Gustavo, muchas gracias por la entrevista. Siempre es un honor compartir con usted algunas reflexiones. Yo creo, en primer lugar, que estamos presenciando una caída en la aceptación del presidente de la República de un 70%, que llegó a ser uno de los presidentes con mayor aceptación de América Latina, a hoy tener por debajo del 50%, se habla de 43% de acuerdo a las encuestas, y esto tiene que ver con las medidas económicas, políticas, sociales que ha adoptado el presidente de la República. Un plan Fénix que no funciona, somos uno de los países más violentos de América Latina, seguimos siendo el primer exportador, si se podría, y si cabe el término, de cocaína de América Latina. Han subido exponencialmente el número de sicariatos, de asesinatos, y por lo tanto uno de los principales problemas, que es la preocupación de la gente, la seguridad, no han visto solución en este gobierno, que no tiene 100 días, sino que tiene ya casi un año y medio, vamos a los 2 años de gobierno. En segundo lugar, porque creo sobre todo que en la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Suay, este interés desmedido por parte del presidente de la República, de sus asambleístas, de sus acólitos, de emprender el proyecto Inquim Sacocha, lo que ellos denominan Loma Larga, realmente ha generado un rechazo, yo diría, total, como nunca antes en la ciudad de Cuenca y en la provincia de La Suay. Y en tercer lugar, porque me parece que se están tomando medidas económicas, como por ejemplo el tema de echar a la calle a cerca de 70.000 servidores públicos entre el 2025, se habla, y 2027, que por supuesto afectan los bolsillos de los sectores medios de la población, de los servidores públicos, además sin ningún pretexto y sin ningún realmente base científica que demuestre, digamos, que esas personas no tienen que estar en su trabajo. Se están afectando derechos fundamentales de la población, y hoy por eso creo que está creciendo el rechazo de la población, que se expresa, por supuesto, en las calles y plazas del país. Háblenos sobre la marcha en la cual el Frente Popular es coorganizador, marcha en la cual está también el Frente Unitario de Trabajadores, está la Unión Nacional de Educadores, está la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales, está la CONAIE. Bueno, quiero comentarle y recordar a la gente que nos escucha que se han aprobado 4 leyes económicas urgentes, las mismas que han tenido del lado de las organizaciones las respectivas demandas de inconstitucionalidad. Yo mismo participo como abogado precisamente en la demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Integridad Pública. Recordemos que esta ley, entre otras cosas, expresa una serie de medidas y una serie de reformas. Reforma 19 cuerpos legales, el Código de la Niñez, el Código, la Ley Orgánica del Servicio Público, y otros códigos que, entre otras cosas, hacen y ratifican el hecho de asumir todos los poderes del Estado y sacrificar varios de los derechos que la población, sobre todo los servidores y trabajadores de empresas e instituciones públicas, han construido durante años. Una de ellas es sobre todo la estabilidad laboral, que se desecha prácticamente y se echa al tacho de la basura. Por eso es que los trabajadores y servidores públicos organizados en las centrales sindicales han planteado estas movilizaciones. En primer lugar, yo diría, y es clave, en respeto a la democracia y el respeto que tiene que ver a las decisiones de la Corte Constitucional, último reducto muy importante que tiene la institucionalidad democrática de este país. Y en segundo lugar, para que sea la Corte quien, en base al derecho y la Constitución, falle revisando esas leyes. Yo pude participar de los 3 días de audiencia de la Ley de Integridad Pública, y debo decir, estimado Gustavo, y a través de su medio de comunicación a las personas que nos miran y nos escuchan, que es terrible la defensa que han hecho tanto el abogado del Ejecutivo como el abogado de la legislatura. No tienen cómo defender el hecho de que reformen 19 cuerpos legales y afirmar que esa ley tiene lo que se conoce como unidad de materia. No tienen cómo defender que sea económica urgente una ley que habla del Código de la Niñez.
no tienen cómo defender que esa ley tenga como objetivo resguardar la seguridad cuando están echando a personas, médicos, profesores o personas del Ministerio de Educación. Nada tiene que ver lo uno con lo otro y creo y estoy convencido que los jueces de la Corte Constitucional fallarán en derecho y en torno a la constitución política del Estado. Por eso, por supuesto, cabe decirlo, hoy el presidente Noboa está preocupado y asustado y lo que pretende es hacer una nueva ley de garantías constitucionales para seguramente revertir el orden, revertir la institucionalidad democrática que tiene la Corte Constitucional, cosa que es bastante grave porque afecta precisamente los derechos y la democracia en este país ya bienvenida menos. Hay quienes dicen que esta forma de intentar legislar como colegislador desde la presidencia de la República está generando un caos provocado. Es decir, que no es accidental, que lo que se busca es aparentemente distraer de otros temas, como el tema de la violencia que usted lo ha tocado, o de la seguridad del empleo, de la posibilidad de generar un mejor ambiente para el trabajo, para el empleo, para la producción en el Ecuador. Sí, yo creo que sí, pero sobre todo creo que estamos generando en el Ecuador unos procesos de acumulación para una parte de la oligarquía en el poder, que es gravísimo y creo que esto hay que anotarlo, Gustavo. Estamos hablando de un emporio económico, la familia más rica de la historia de este país y hoy mismo uno de los grupos económicos más importantes de la historia y de la actualidad, del contexto histórico que vivimos en este país. Y voy a poner un simple ejemplo, estimado Gustavo. Hoy la diferencia cualitativa que tiene que ver, por ejemplo, en el ámbito minero, es que la familia del presidente Noboa, el grupo económico de la familia Noboa, tiene intereses mineros, es decir, están siendo parte como accionistas de empresas que hoy están en el territorio nacional, sobre todo en Cotopaxi y en Bolívar. Y esto lo hace cualitativamente distinto, porque el presidente de la República resulta que pasa a ser juez y parte, y no solamente juez y parte, sino directo involucrado en los intereses económicos mineros que existen en este país. La pregunta es entonces, ¿para qué quieren controlar los cinco poderes del Estado si no, por supuesto, llegamos a la conclusión, si no es para tener todo el Estado en favor de sus intereses y, por supuesto, todo el Estado en contra de aquellos quienes defendemos la ecología, el ambiente y los intereses de la patria soberana como tal? Y esto es la dicotomía que existe en nuestro país. Quieren el control de la Corte Constitucional para aplicar todas las leyes que les vengan en gana, y perdóneme usted el vocabulario, para afirmar este proyecto de acumulación, por supuesto, para una sola familia que existe en este país, para afirmar los monopolios que existen en este país y muchos de esos monopolios de los cuales son parte de la familia precisamente del presidente Novoa. No se puede entender de otra manera que lo primero que hicieron en esta nueva legislatura que tiene 100 días es aprobar una remisión tributaria que les perdona a los Novoa cerca de 70 millones de dólares. ¿Cómo ve usted la marcha en la ciudad de Guayaquil? Se ha señalado que sería una acción más bien tipo contramarcha para tratar de, a través de esta estrategia, de contrarrestar la movilización de la oposición. Ridícula, Gustavo, porque están exigiendo los organizadores de esa marcha, el presidente Noboa, seguridad, pero resulta que es el gobierno central el responsable de la seguridad. Hace ya algunos meses nos vendieron la idea del plan Fénix y por eso dijeron que había que subir el IVA del 12 al 15% para tener recursos para enfrentar precisamente el tema de la seguridad. Pero resulta que en estos años hay fuentes que demuestran que ratifican el Observatorio Internacional de la ONU con respecto al tema del narcotráfico, nos dice que el Ecuador y los puertos privados del Ecuador son precisamente los lugares por donde se exporta la cocaína. Cocaína que viene de Colombia, que por lo tanto pasa por las fronteras y las fronteras son controladas por las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas a su vez son controladas por el gobierno central, por el Ejecutivo. No son los municipios, no son otras instituciones, no es la Corte Constitucional la que controla las fronteras, es el gobierno central. Por lo tanto, me parece por lo menos ridículo o inentendible lo que está pasando con la marcha en Guayaquil. Creo que es una demostración de estas de fuerza que lo hacen estas formaciones políticas que no tienen otra cosa que precisamente demostrar su poder, pero sin tener en realidad una argumentación seria y una bandera seria
de por qué la gente se moviliza. Además, creo que es una demostración fastuosa de recursos del Estado que seguramente estarán invertidos en esa marcha para movilizar cientos y miles de personas de todos los lugares del país, seguramente con una parte del erario público, y ojalá me equivoque, estimado Gustavo, pero ya tenemos experiencia en esto y sabemos cómo los gobiernos logran movilizar a miles de personas y de ciudadanos que seguramente están obligados para resguardar el puesto hoy que tenemos una ley que precisamente va a evaluar a los servidores públicos en estos días. Vayamos a la marcha del próximo martes en la ciudad de Cuenca, que tiene otras connotaciones. Se trata más bien en esa marcha de no darle tintes de carácter político. Sí, de hecho, Gustavo, pero enfrenta al poder político. Y creo que esto hay que tenerlo claro. Y digo esto porque tu radio, y me permito decir esto públicamente, ha sido una de las instituciones y radios que ha acompañado toda la lucha de los comuneros de San Pedro de Escaleras desde hace 30 años atrás. Y ustedes han reportado, como muy pocas radios en la ciudad, lo que fue la decisión política del presidente Lucio Gutiérrez de entregar las concesiones y de reprimir al pueblo de Tarqui y Victoria del Portete. Ustedes son los que reportaron más que nadie, y yo recuerdo, porque en ese entonces era un poco más joven, cómo el presidente Correa con decisiones políticas fue a Quimsacocha y a Río Blanco a inaugurar las dos minas, conjuntamente con el presidente Glass, con el vicepresidente Glass, perdón. Ustedes son los que han reportado que INB Metals fue asumido hoy por la Dondi Precious Metal a espaldas del pueblo ecuatoriano. Y esto me parece que es clave porque son decisiones políticas que han marcado la explotación minera en Quimsacocha y por lo tanto enfrentamos decisiones políticas que son equivocadas y que afectan la voluntad popular del pueblo de Cuenca, que en una consulta popular que también es eminentemente política decidió que no quiere minería en Quimsacocha, en las fuentes de agua, en las zonas de recarga hídrica. Y esto es muy importante decirlo. Hay que tener memoria histórica para movilizarnos el 16, así como también tener la posibilidad de registrar todos estos hechos políticos de los gobiernos de turno que han afectado precisamente la decisión del pueblo cuencano. Esa concesión minera en Quimsacocha es completamente ilegal y por lo tanto no pedimos solo la reversión de la licencia, sino la reversión de las concesiones que son ilegalmente entregadas en Quimsacocha, lo que ellos denominan Loma Larga. Quisiera preguntarle dos aspectos de sectores que están relacionados con esto. El uno el gobierno, el otro la compañía minera. ¿Cómo el gobierno ha tenido este grado de miopía y esta situación tan condescendiente con la minera? Lo hemos visto a lo largo de la historia, se ha concretado y ha sido muy claro el día de ayer en esa sesión con cancha inclinada de la Comisión de Biodiversidad en la Asamblea Nacional. Y por otra parte, como una compañía minera como Dundee Precious Metals, que no es un buen vecino, que no ha sido bien recibida en la ciudad de Cuenca, con todo el desparpajo, lleva adelante, entre comillas, una interacción de carácter social con la comunidad, con programas, con donaciones que se convierten en compra de conciencias. Se han configurado incluso, y esto es muy grave, delitos contra la fe pública con la alteración incluso de derechos y de documentos públicos. Completamente de acuerdo, Gustavo, y quiero anunciarle a usted como una primicia, como se denomina, el hecho que el día, en estas horas, voy a presentar una acción penal para que se investigue por parte de Fiscalía General del Estado, del sistema de justicia ecuatoriano, lo que nosotros entendemos un posible delito de tráfico de influencias. El tráfico de influencias está tipificado en el artículo 272 del Código Integral Penal y grafica de cuerpo entero lo que estamos viviendo en la ciudad de Cuenca, que es la posibilidad de que un tercero se vea beneficiado por decisiones de los servidores públicos de instituciones públicas, y perdón la redundancia. Y esto es gravísimo. El tráfico de influencias, estimado ingeniero, abre la posibilidad a otros delitos denominados por corrupción. Si es que se ratifica, como nosotros estamos convencidos de que estamos frente a una empresa corrupta y corruptora, estamos hablando de que el Estado mantendría una concesión con una empresa corruptora. Sí. Cuando descubrimos, producto de la denuncia ciudadana, que Odebrecht era una empresa corrupta y corruptora, se terminaron unilateralmente los contratos y convenios que se tenían con Odebrecht. Varias obras en el Ecuador, una de ellas en la ciudad de Cuenca. Esto mismo es lo que apostamos con esta acción penal que vamos a implementar en las siguientes horas para que se demuestre, primero,
quiénes son los servidores públicos de la administración pasada que alteraron documentos o que podrían haber alterado documentos, y segundo, que entregaron de un plumazo 140 hectáreas más a la empresa minera, donde además supuestamente se construiría la relavera, que es la piscina de desechos tóxicos donde van a contaminar el agua de Cuenca. Segundo, que se demuestre y se ratifique si es que la empresa minera Donde Precious Metal tuvo la relación precisamente de corromper a funcionarios públicos para beneficiarse con 140 hectáreas. Porque si es así, ratifico. Estamos hablando de una empresa que no solamente pretende contaminar el agua, que ya es un delito, sino que es una empresa corruptora. Y lo tercero, la relación política con los funcionarios de aquel entonces, me refiero al más alto nivel, que habrían tenido la posibilidad de alterar o de, con su conocimiento, por acción o omisión, entregar a la minera estas 140 hectáreas y además adulteración de los sitios donde está asentado hoy el proyecto o la concesión para la empresa Donde Precious Metal. Eso lo vamos a hacer. Y con esto ratifico un hecho, estimado Gustavo. Lo que sucedió en la Comisión de Biodiversidad no es otra cosa que un show político, mediático, para que la señora o señorita Camila León lave su cara, cosa que le salió mal porque todo lo que hace le sale mal, y para que el gobierno nos demuestre el día de mañana en conclusiones de que no se va a afectar más que el 0.5% del río, de uno de los ríos de las nacientes de Quimsacocha, como dijo, me parece, el señor representante de la Donde Precious Metal en una de sus alocuciones. Nada más alejado de la verdad. Es una burla más a los cuencanos y cuencanas que piensan que vivimos todavía en la noche de los giles. Esta ciudad va a despertar el día 16 de septiembre, como ya despertó en la consulta popular y como viene despertando hace 30 años atrás con las comuneras de San Pedro de Escaleras, de Tacti y de Victoria del Portete nos dijeron que no pueden afectarse las fuentes de agua, no solamente del 60% de la población cuyas fuentes de agua nacen en Quimsacocha, sino la voluntad popular del 100% de los cuencanos, así como la consulta popular de Girón. Ante eso nos enfrentamos. Un gobierno que, como le he dicho, estimado Gustavo, tiene acciones en empresas mineras y seguramente una relación comercial directa con la Donde Precious Metal, que tiene un proyecto en Cuenca y también con nuestros hermanos de Loja. Por lo tanto, esta marcha en Cuenca se transforma en un hito muy importante. Creo que la marcha más importante en la historia de la ciudad de Cuenca, como será el día 16, y que creo pondrá un freno al gobierno. Y si no, tendremos que organizar medidas de otro tipo, seguramente más radicales, pero lo que es cierto es que Quimsacocha no se toca y nosotros en el ámbito de la justicia iremos hasta las últimas consecuencias para demostrar lo que nosotros entendemos es un posible tráfico de influencias. Finalmente, ¿en qué piensa usted va a terminar esta puja, esta pulsación con el gobierno nacional, la ciudad de Cuenca, la provincia de La Suay, defendiendo sus zonas de recarga hídrica? El día de ayer escuchamos argumentaciones de altos funcionarios, viceministros, que dicen que Quimsacocha, la mina no se encuentra en Quimsacocha, no es parte del Parque Nacional El Cajas, no es parte del macizo de El Cajas, que es un simple bosque protector que no es objeto de prohibiciones. Fue un poco lo que intentaron transmitir, pero están de por medio una serie de argumentos, enorme cantidad de información científica y decisiones también de carácter legal. Está esa acción de protección aún por definirse en la Corte de la SUAY y sobre todo está una consulta popular de Cuenca, también de Girón, que dijeron no a la minería. Qué pena, estimado Gustavo, que los asambleístas todos no lean el informe de etapa, porque creo que hubiera sido bueno y es un buen momento más allá del show mediático que montaron para desarmar estas falacias que usted ha comentado, han planteado ni siquiera las ministras del ramo, sino los viceministros, es decir, funcionarios, perdónenme la expresión de medio pelo. Primero, el informe de etapa ratifica claramente que en Quimsacocha nacen 8 ríos, y hay que leer el informe de etapa, que precisamente van hacia Cuenca y hacia la zona del Jugones. Y que estos 8 ríos verían afectados precisamente por estos 12 millones de toneladas que precisamente serían de desechos tóxicos que dejaría la minera. Lo segundo, no hay tales recursos económicos como habla la minera y los voceros del gobierno. Hablamos de cerca de 11 millones de dólares que dejaría la minera para la ciudad de Cuenca. Eso, si mal no estoy, representa un poco menos del 0.5% del presupuesto del municipio de Cuenca. Digo para ser claros en términos de beneficios económicos. Y ha dicho con todo desparpajo el viceministro de Energía que la minera va a generar 1.500 empleos, 1.500 empleos, la mayoría de ellos que seguramente serán personas que vengan del extranjero, de Canadá, de China, de Estados Unidos, y no contratarán
como dicen ellos, a grandes, digamos, masas de trabajadoras para solucionar el problema del empleo en la ciudad de Cuenca. Y no dicen los asambleístas y por supuesto el viceministro de Energía y Minas lo que significa la lluvia ácida que precisamente por la rocosidad y por lo que representan la interconexión de los páramos de Quimsacocha, que es lo que ha estudiado Etapa con mucha profundidad y que han sido también revelados por otros cuatro sustentos científicos que se han dado, como por ejemplo, y he leído a profundidad el de Coopers, y que ratifica precisamente la interconexión de los páramos de Quimsacocha. Si Cuenca es una ciudad y Irazuay una ciudad de agua, es precisamente por lo que se reconoce en Quimsacocha y lo que nosotros entendemos es el 1 millón de hectáreas que representa el macizo de Cajas, que fue declarado reserva de la biosfera a nivel mundial hace algunos años atrás. Y esto es lo que no quieren entender ni asambleístas, ni la Dondi Precious Metal, y por supuesto no entenderá el presidente Noboa que lo único que le interesa es la voracidad económica de beneficiar su chequera, su bolsillo, así como la empresa minera. Nosotros vamos a defender el agua de Cuenca, que es lo que tenemos, porque esta es una lucha, insisto, que nos une a todos y todas, con memoria histórica, por supuesto, pero que nos une a todos y todas. Bien, le agradecemos por haber estado con nosotros. Gracias, Gustavo. Un abrazo. Declaraciones del abogado Sebastián Ceballos, él es el subdirector nacional de Unidad Popular.